La coalición cívica hizo un par de denuncias. Contanos. Sí. Una tiene que ver con un funcionario donde la mayoría de la dirigencia política pareciera no querer hablar o animarse a hablar. Estamos hablando del titular de la DGI, el ¿no? titular de la DGI, Vázquez. Es por eso que al principio, junto con la diputada Mónica Frade y el diputado nacional Juan Manuel López, denunciamos la omisión que tuvo este director de la DGI con respecto a propiedades por más de $2 millones que había omitido en la Oficina Anticorrupción. Dos instancias. Claro, dos instancias. Omitió declarar propiedades y además ascendió a su esposa. Son dos situaciones. La primera, recordemos, como te decía, ¿no? Pareciera ser que una gran parte de la política no se anima a hablar de Vázquez. Vázquez es un personaje, como hoy decía, oscuro. Digamos, recordemos, fue el que allanó en su momento el diario Clarín, el que persiguió periodistas y dirigentes políticos. Fue ascendido más que oscuro, ¿no? A dirigir la DGI. ¿Por qué Milei lo pone en ese lugar? Bueno, digamos, pareciera ser que creo que el presidente y el propio ministro de Economía y el equipo tienen como una cuestión selectiva de la casta, ¿no? Porque pareciera ser que la casta bien representada por Vázquez está bien, la casta bien representada por el secretario de Turismo Daniel Scioli está bien, y después en el resto la batalla que ellos dicen que están librando en la Argentina, que tiene que ver con una batalla cultural. Entonces, ahora, yo hoy lo escuchaba a Hugo Alconada, que es una investigación, la suya... Felicitaciones, la verdad que... Sí, ayudamos un poquito con este tema, que primero es la investigación de Hugo Alconada, ¿no? Sí, lo de Vázquez sí. No, lo de la AFIP y... lo de la AFIP son dos temas salió, que lo vamos a ver, para desglosar. que se entienda, una cosa es la denuncia que hace el periodismo o un sector del periodismo y también la coalición cívica sobre el flamante titular de la DGI, que tiene un patrimonio que, según lo que se denuncia, no se puede justificar y que además ascendió días después de su nombramiento. Según boletín oficial, aparece nombrada su propia pareja. Con varios casilleros y un sueldo de más o menos 8 millones de pesos. Sí, María Eugenia Fanelli, sí, ascendida en la Dirección Regional Centro número 2. Bueno, esto es otro tema. Esto es otro tema, muchachos. Esto es Donofrio, esto es otro tema. Ahora vamos con esto. Pero en el medio el gobierno intenta instalar muy fuertemente, en realidad sale primero una publicación en el diario Clarín, de investigación que supuestamente en la AFIP, durante los tiempos de Mauricio Macri, existió un listado de empresarios, políticos y exfuncionarios y familiares que estaban como apartados y tenían un cuidado especial. Desde obviamente cuentas, desde el macrismo lo desmienten, ¿no? Ahora porque lo que dicen es, pero si nosotros perseguimos a los empresarios kirchneristas. Exacto. Desde distintas cuentas vinculadas con el gobierno nacional, distintas cuentas, yo no sé a quién pertenecen y demás, pero es como que este tema se lo intenta instalar mucho en el debate público, un tema que realmente es bastante complejo y, a mi entender, salvo en Twitter, no prendió en la agenda. En el macrismo se enojan y mucho. ¿Por qué? Porque dicen, ese listado no eran esos solo 51 nombres. Yo hablé con distintas fuentes de la ex AFIP que trabajan actualmente, personas de carrera que estaban en ese momento y que estaban en el actual. Sintéticamente, ¿qué te dicen? Personas que estaban en causas judiciales, que estaban en el ojo público, nosotros los teníamos separados. Esto no quiere decir que tenían ningún tratamiento especial, sino que había un control de los agentes de la AFIP para que no distribuyesen información a medios amigos, cercanos, lejanos. O sea, Florencia Kirchner, el patrimonio o el movimiento de la AFIP, bueno, queríamos saber quién tenía acceso para que no filtre información, para que después no nos acusen a nosotros de estar persiguiendo a los kirchneristas. Porque si vos te vas al 2016... O sea, que eso, digamos que es una cortina de humo, aparentemente, estas denuncias hacia el macrismo para tapar esta otra denuncia. Sí, yo te diría que es una práctica que ya estamos acostumbrados, ¿no? Cuando las papas queman, y en el caso de la designación de Vázquez, la designación de Vázquez, el ascenso de la mujer de Vázquez, que es incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de poder,
violación del Código de Ética de Función Pública, violación de la Ley de Ética Pública, violación del Código de Ética bueno, a de ver, ARCA. el gobierno Entonces, dice, bueno, necesita gente de confianza para que pueda ir contra los curros, ¿no? pero a ver, Básicamente. el Código, claro, Básicamente. hay conflictos de intereses, Laura. Y No, después, no, como sin te duda, decía, sí, yo te creo digo lo que el gobierno yo dice. creo que cuando las papas queman, digamos, tiran estas bombas de humo, ¿no? Yo, la verdad que voy a reivindicar tanto a Alberto Abad como a Cuccioli cuando estuvieron al frente de la ex AFIP, actual Fueron ARCA, en el gobierno de Juntos por el Cambio. Quienes estuvieron al frente de, y en claro, todo caso, de la AFIP de y en Macri. todo caso que se investigue como corresponda. Perdón, que en diputado. todo caso responda el vocero presidencial, Sí, Alejandro, principalmente, sí. o Paso, que depende del ministro Caputo, y que a su vez también el ministro Caputo en su momento dependía la AFIP de Alberto Abad y de Cuccioli en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, Te quiero hacer una sí. intervención, Alejandro. ¿Hasta dónde intervienen los servicios de inteligencia en AFIP? O ahora en ARCA. Porque está todo cruzado. Cuando a uno le pero explotan los teléfonos, vos sabés que te están mandando... Pero por eso yo arrancaba esto diciendo que estamos frente a un personaje oscuro, donde Hablamos de Vázquez, ¿sí? pareciera ser que Hablamos de mayoría, Vázquez. exactamente, donde pareciera ser que la mayoría de la dirigencia política no se atreve a hablar. Y bueno, la verdad que Por cuando eso le muchos- pregunto, Bueno, a ver, ¿usted no puede sé. hablar del tema? A Por ver. eso le digo, ¿hay agentes de los servicios participando de estos entrecruzamientos? Quiero seguramente darte, es, es algo que recorrió Maximiliano. transversalmente muchos años Maximiliano, en la Argentina. Es por eso que, como le decía... Maxi, Sí. bueno, lo que te digo es, no se atreven a hablar, quiero ponerte un punto acá. Hoy hablaba con una persona que había estado durante el gobierno de Cavallo y que conoce mucho de la política y me hacía un paralelismo, ¿no? Entre el gobierno de Cavallo, Menem. la gestión de Cavallo, ¿no? Durante el gobierno de Menem, obviamente, pero donde Cavallo era casi un Ministro, presidente, ¿no? superministro. Sí, un superministro. Y me decía, nosotros podíamos hacer lo que queríamos. ¿Por qué? Porque en la Argentina había estabilidad, habíamos domado la inflación y habíamos domado el dólar. Mientras esas dos condiciones estén, la dirigencia política va a tener miedo, porque Milei tiene apoyo. Entonces no se le animan a Milei. Bueno, pero yo te diría, si muchos o algunos no deciden hablar, ¿Mm? ¿quién habla? ¿Quién denuncia? No, me parece bárbaro. a Yo ver, te y explico esto, por qué no pusiste habla. bien el ejemplo. En esos tiempos de un Cavallo superpoderoso y de un menemismo superpoderoso. Pero también estuvo la mafia del oro, Sí. también estuvo la causa IBM, pero también en forma homóloga y similar, ¿qué se nos decía a Lilita, a Paulo Oliveto, Sí, a Mariana sí, a Zubik Lilita se cuando la reivindicó muchos años después. de 2003 a 2005, 2006, denunciábamos por asociación ilícita después de lo que vimos en la causa Cuadernos, en la causa Vialidad, el latrocinio que había cometido el kirchnerismo. Pero Entonces, ¿cuándo pasó eso? Cuando el modelo empezó a declinar. Pero- Cuando apareció el 2001. Pero ¿sabes qué? Nosotros en ese aspecto, si nosotros no hablamos, si nosotros no denunciamos, ¿quién habla? ¿Quién denuncia? ¿Por qué callar? Sin duda, sin duda. Yo te estoy describiendo la situación. No estoy No, no, pero por eso, jugándola. esto, Digo, digamos- hoy a nadie se le anima a Milei. Bueno, Vos fíjate que hay una interna, él tiene una interna con Victoria Villarruel. Yo, por ejemplo, hoy quería escribir sobre eso y la gente, los políticos no quieren hablar. Están aterrorizados porque realmente a Victoria Villarruel yo creo que la van a hasta empujar a que renuncie, ¿no? Le están haciendo un bullying Bueno, yo creo que eso feroz. Le están por supuesto, haciendo... yo creo que eso es de una gravedad institucional importante Bueno. y salvo el periodo que de alguna manera permitió la alternancia y el funcionamiento republicano 2015-2019, es el mal recurrente de la Argentina Ahora. de los últimos tiempos con los vicepresidentes. Pero después esto, ¿no? Ya, digamos, obvio que nosotros compartimos lo que tiene que ver con la lucha contra la inflación, el ordenamiento macroeconómico del déficit Manejar la cero, macro, ¿no? la Manejar política la macro. desregulatoria y una verdadera competencia, pero también frente al carácter propio del presidente, yo creo que la oposición o el lugar que ocupa la coalición cívica es tener nitidez. Sí, Perdón. sin Porque duda, si sin no te duda. arrastra, porque fíjate lo que pasó con Daniel Scioli. Y ahí está un claro ejemplo
y aprendizaje para los sectores de la oposición que no quisieron cambiar el régimen de tratamientos de los decretos de necesidad de urgencia. Sí, sí. Nos levantamos en el día de ayer con un decreto de necesidad de urgencia que es materia vedada para el Poder Ejecutivo, que es la prórroga de un impuesto que encarece nada más ni nada menos que los pasajes al exterior que sacamos los argentinos. Se prorrogó en un hasta el 7%, 2027, ¿no? que prorrogó bueno, por 2 vos años. recién hablaste de algo de gravedad institucional, que es la interna entre Milei y Victoria Villarruel. Bueno, nosotros tenemos un mini informe que es Victoria's Secret 2, que es la novela de